Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Alejandro Díaz y vengo a presentaros mi pequeña propuesta para el reto que planteaba Pere Garriga en InfoPLC sobre los lenguajes de programación. En mi caso he optado por texto estructurado, ya que considero que tiene numerosas ventajas respecto a la programación en contactos a día de hoy y considero, ya digo, ir transmitiéndolas a lo largo del vídeo porque considero es un aspecto muy interesante a día de hoy, viendo cómo está evolucionando el nexo de unión entre IT y OT. Por recuperar un poquito el contexto de la aplicación, partimos de un sistema conformado por dos cilindros, X y Z, el cilindro X gobernado por una electroválvula biestable y el cilindro Z por una electroválvula monoestable. Contamos también un sistema de vacío que nos permitirá succionar la pieza desde la posición de pick para poder dejarla en la posición de place. Ambos sensores indicarán si tenemos pieza para coger en la posición de pick y si tenemos espacio disponible en la posición de place, y ambos cilindros cuentan con sus detectores para saber si están recogidos o si están extendidos. Como termino de comentar, he optado por texto estructurado y además he querido implementar técnicas de programación orientada a objetos, ya que considero que este tipo de arquitecturas son muy suculentas en maquinaria modular y maquinaria grande a día de hoy. Y ya que disponemos las herramientas para ello, ¿no? Pues, ¿por qué no aplicar este tipo de técnicas también en la programación de autómatas? Yendo por la estructura del proyecto, partimos de los User Defined Types, los Function Blocks, variables globales para temas de remanencia simplemente, interfaces y un POU con el main donde vamos a ejecutar toda la lógica principal. Respecto a las interfaces, partimos de la interface y diagnosis, que tiene un método de diagnosis que nos permitirá diagnosticar cualquier actuador de la secuencia. Esta interface la extiende tanto la interface de eCylinder como la interface de eVacuum, de forma que el cilindro X y Z y el sistema de vacío tendrán una llamada idéntica en el function block de pick and place para diagnosticarlos, independientemente de que su implementación interna sea diferente. Yendo a la interfaz eCylinder, contamos con un método para extender el cilindro, un método para recogerlo, una propiedad para saber si está extendido y una propiedad para saber si está recogido. En este caso, el FB de cilindro monoestable o cilindro biestable implementan la interfaz de iCilindro e internamente dichas clases declaran un objeto FB Digital Input que implementa la interfaz Digital Input, que tiene un getter en su propiedad que nos permitirá saber si la entrada digital está activa o no. Por último, tenemos una interface eVacuum para el tema del vacío, con un método para activar, desactivar y una propiedad también cuyo getter nos permitirá saber si el sistema de vacío está activo o no. Continuando por el tema de los User Defined Types, partimos de una estructura de control y una estructura de status para toda la secuencia, muy sencillitas, no tienen nada que ver quizá con una estructura real, se han sido montadas para este pequeño proyecto y la simulación, pero bueno, al final la estructura no deja de ser la misma. Respecto al control, simplemente vemos si aguas arriba el sistema de seguridad está correcto, si tenemos presión de aire, si han picado marcha o la marcha nos viene dada aguas arriba, si han picado reset, un toggle de simulación y una array de delays que nos sirve para, una vez se hayan cumplido las condiciones de salto de paso de la secuencia, poder retrasar dicho salto un poquito más. Contamos también con una estructura de status, donde contamos con unos bits de estado, para saber si estamos ocupados, acabamos de terminar un ciclo, en error, el estado actual de la secuencia, qué actuador tiene el error y un mensaje de string. Por último, contamos con un enumerado que define los pasos de la secuencia. En este caso, como hemos recordado al inicio con la imagen, inicializaremos parados, chequearemos que el eje Z está arriba, moveremos X hacia la izquierda y estaremos a expensas de que llegue una pieza a la posición de pick. En cuanto llegue una pieza, bajaremos en Z, activaremos vacío, subiremos Z, moveremos el cilindro X hacia la derecha, bajaremos Z si tenemos permiso de descarga, desactivaremos el vacío, chequearemos que hemos dejado la pieza, subiremos en Z
y recogeremos el cilindro X de nuevo a expensas de que llegue una nueva pieza. En caso de que haya alguna incidencia durante la secuencia, llegaremos a este estado de error. Yendo al grueso del asunto, a los function blocks, que son las clases que implementan las interfaces que terminamos de comentar. Partiendo por el FB de Digital Input, tenemos una propiedad isActive, cuyo getter, recordemos, que nos permitirá saber si esa entrada digital está activa o no. Tiene 3 entradas, donde mapearemos la señal física de las tarjetas de entrada-salida. Podremos definir si el sensor es normalmente abierto o normalmente cerrado. Y también podemos definir un tiempo de debounce para tener garantías de que cuando sacamos la salida de que el sensor está detectando es porque no hay ningún rebote. En caso de que el sensor sea normalmente abierto o normalmente cerrado, filtramos con un TON o con un TOFF. Respecto a la propiedad isActive, será true cuando la salida XStable sea true. Recordemos que esta salida es la salida de los temporizadores. Respecto al FB de Monostable Cylinder, para el caso del eje Z, cuenta con las siguientes entradas, donde mapearemos también el sensor físico, definiremos si es normalmente abierto o normalmente cerrado, botones para toglear desde el HMI en caso de no estar en secuencia, botón de reset, sistema OK, tiempos de debounce y un timeout para el tema del watchdog del método de diagnosis que terminamos de comentar a nivel interfaz. Tiene una salida para extender, significa que activaremos la bobina de la electroválvula. Y como terminamos de comentar, declaramos los sensores recogidos y extendidos del tipo FB Digital Input, lo que nos permitirá mapear la entrada física, elegir si es normalmente abierto o normalmente cerrado y filtrarlo. Por eso pasamos también aquí esas variables. Por último, un watchdog que nos permitirá diagnosticar, en caso de que queramos extender o recoger, si hay algún problema en el sistema. El método de diagnosis será true en caso de que se active la salida de dicho watchdog. Contamos también con un método para extender, con un execute, que se pondrá true en función del paso de la secuencia, un método retract, de la misma manera, una propiedad para saber si está extendido. Para ello, accederemos al objeto del sensor extendido y a su propiedad isActive, y para saber si está recogido, haremos lo mismo, pero para el objeto del sensor recogido. Como ya podéis intuir, el FB Restable Cylinder extiende a su clase padre FB Monostable Cylinder e implementa la interfaz y cilindro. Por tanto, simplemente hemos de declarar las diferencias y hacer override y llamar cíclicamente a la clase base. El tema del override lo comento porque al ser una electroválvula y estable, tenemos una salida para recoger el cilindro. Por tanto, podemos ver una de las ventajas de la programación orientada a objetos, que estamos encapsulando en un método de diagnosis el poder chequear el estado de los actuadores de secuencia, pero la implementación interna del método difiere en todos los casos. Por último, vamos a por el sistema de vacío, que tiene unas entradas muy similares a los sujetos de los cilindros. Por último, tiene la salida también para activar y la misma lógica para el tema de diagnóstico y mapeo del vacuo estático. Vamos a comentar también este State Machine Handler, que nos permitirá saltar de paso en secuencia si tenemos permiso. Declaramos estas variables internas para mapear el estado actual, el estado del que venimos y un pequeño delay para retrasar el salto de paso. Tiene un método update, cuyas entradas son el estado solicitado, si tenemos permiso de salto, el tiempo que queremos aplicar a dicho delay y un reset para el tema de la entrada del temporizador. Por tanto, si el estado solicitado es diferente del estado actual y tenemos permiso de salto, lo que significa que estamos en secuencia, una vez pase el temporizador, saltaremos de paso. Tiene también una propiedad cuyo getter nos indicará el paso actual o el paso del que venimos.
Yendo al grueso del asunto, tenemos un FB de pick and place, donde declaramos las siguientes variables, que no dejan de ser básicamente las señales de los sensores y simulación, los objetos de entrada-salida, que son las clases que terminamos de comentar, en conjunto con el Machine Handler para gestión de secuencia, inicializamos parada con la estructura que ya hemos comentado de STSEC Pick and Place, variables internas, unas constantes y unos mensajes a sacar por HMI en función del paso que estamos ejecutando. Luego, yendo a la lógica, podemos acceder al estado actual de la secuencia accediendo al objeto de FB Machine State, que viene de aquí del handler, y accediendo a su propiedad Current State, como podemos ver en esta primera línea. Luego, yendo al tema de la lógica, en función del paso y de sus condiciones, solicitaremos ir al paso correspondiente de la secuencia. ¿Esto qué quiere decir? Que inicialmente estamos parados, en caso de picar marcha y cumplirse las condiciones, ejecutaremos el método de recoger el cilindro Z. Para ello, una vez ejecutado, chequearemos que su propiedad es recogido y en caso de cumplirse, el Machine State Handler nos hará saltar al siguiente paso. Si se quiere entrar más en detalle de cuál es la lógica de la secuencia, se puede observar porque el código va a estar disponible en InfoPLC. No voy a entrar en el detalle de la secuencia, al final es como la he interpretado, sí que al final cómo está estructurada, que al final considero es lo que interesa para este vídeo, ¿no? Lo veremos más en detalle ahora en la simulación. Como comentamos, ejecutaremos recoger el eje Z cuando el paso de la secuencia sea starter y no esté la línea corriendo porque estamos en los mandos manuales o esté la línea corriendo, desde luego, y tengamos permiso para hacerlo. Aquí tenemos la llamada a todos los métodos, viendo también una de las ventajas de la programación orientada a objetos. Llamamos a cosas diferentes de la misma manera. Contamos también con una acción de diagnóstico y reset, donde se van a llevar a cabo todos los checks de diagnóstico de secuencia y acciones de reset en caso de error. Vamos a verlo un poquito por encima. En caso de que esté la línea en automático, tiraremos abajo las señales del HMI, los bits de error, una pequeña concatenación para el tema del mensaje en el HMI. El método de diagnosis declarado en un array de errores, donde cada posición indicará si es para el cilindro X, el cilindro Z o el vacío. Bien. En caso de que haya error, pues tiraremos el bit de marcha abajo en caso de que lo controlemos nosotros y no venga de aguas arriba y solicitaremos el estado de error. Simplemente añadir aquí los comentarios para saber a qué posición del array corresponde cada una de ellas, aunque lo pone en el nombre. Por último, solicitaremos que la secuencia vaya a estado de parada en caso de detectar el flanco ascendente de reset de secuencia y no estar en marcha. Por último, vamos a ver este FB de Pick and Place Inputs, que nos permitirá de alguna manera asignar cuáles son las entradas que queremos mapear a los objetos de los cilindros y el vacío. Esto tiene la ventaja de que nos permite simular el hardware de máquina sin tener, perdón, la lógica de máquina sin tener el hardware real, lo que considero es una ventaja también muy interesante. Lo que hacemos es con un par de temporizadores, simulamos en los pasos de la secuencia los que queremos que detecten los sensores y pasamos, como comento, a estos objetos en función de si estamos en simulación o no, las variables que corresponda. En caso de no estar en simulación, entendemos que estamos trabajando con lógica real y mapeamos las entradas y salidas físicas de las tarjetas. En caso de estar en simulación, nos da igual tener el sistema de seguridad o presión de aire y las señales de los sensores vendrán dadas por las salidas de los temporizadores. Como termino de comentar, a los objetos mapearemos dichas variables de simulación internas del bloque.
Cabe destacar que para el sensor de peak como el sensor de place no están implementados como objetos del tipo FDigital Input, lo que de alguna manera espero anime a alguien a descargar el código y trastearlo por su cuenta. Declaramos aquí algunos parámetros necesarios para los objetos de los FB ya comentados y una pequeña jugada para activar y desactivar los botones del HMI como corresponda. Por último, donde corre toda la lógica del programa, en el main tenemos declaradas las entradas físicas, el FB para el handler de entradas que terminamos de comentar, las salidas digitales, salidas de simulación, no deberían estar direccionadas en este caso. Por último, las estructuras de control y estatus que comentamos al principio, los objetos de los actuadores y la secuencia. Por último, la instancia del input mapper, el FB de pick and place, lógica cíclica y por último animo también a encapsular esta parte del código en el FB de pick and place outputs a quien le apetezca. Por ver el funcionamiento al completo del programa, entiendo hay errores porque estará el PLC parado, no existe. Vamos a ponerlo en marcha. Vamos a sacar también una pequeña ventanita de visualización. Vamos a arrancar el programa del PLC. Vamos a reiniciar el HMI. Y vamos a testear, por ejemplo, los mandos manuales. Vamos a acceder al FB de cilindro monoestable, en este caso al eje Z. Vamos a activar la simulación. El sistema está ok. Si no, no activaría la electroválvula. Vamos a comprobarlo. Como podemos ver, no arranca en caso de que no esté el sistema ok. Arrancaría en caso de tener presión de aire y tener el sistema de seguridad en correcto estado, pero con simulación hacemos ese bypass de forma que podemos testear si vamos a extender. Tenemos la salida de extendido, por tanto, en unos instantes debería detectar este sensor. En caso contrario, si recogemos, desactivamos y dicho sensor debería dejar de detectar en un periodo de tiempo. Están puestos unos tiempos muy altos porque me gustaría que se entendiera a nivel de simulación como estoy explicando. Por último, vamos a probar el funcionamiento del programa y vamos a ver el funcionamiento completo. Por tanto, vamos con el modo de simulación activo, a arrancar la secuencia. Podemos ver que ya estamos chequeando la posición de inicio, como indica aquí. Vamos viendo el movimiento en función de las salidas, cómo van togleando los sensores. Ya tenemos pieza en la posición de pick, estamos bajando el eje Z. Activamos el sistema de vacío. Cuando togleamos el vacío a on, subimos en Z hacia arriba. Movemos en el eje X hacia la derecha. Vamos a chequear el permiso de descarga. Una vez tengamos permiso de descarga, vamos con el eje Z hacia abajo, desactivaremos vacío, comprobaremos que hemos dejado la pieza. Va todo muy rápido por el pequeño tiempo que he puesto en la simulación. Subimos el eje Z y retornamos con el eje X. En este caso, estaríamos esperando a una nueva pieza y empezaríamos de nuevo un ciclo. Puedo parar la secuencia, como termino de hacer, y resetear la lógica como aplicación normal. Vamos a ver el tema de los errores por último. Si simulamos que tenemos seguridad y presión de aire desde el main en la estructura de control,
y no estamos en simulación, la máquina va a entender que estamos en la realidad. Por tanto, el watchdog del eje Z debe empezar a contar. Vemos como dicho watchdog ya está corriendo, está en un tiempo muy alto, hay seguridad, hay presión de aire, no estamos energizando la electroválvula y el eje debería estar arriba. Por tanto, una vez pase este tiempo, que se ajustaría obviamente en puesta en marcha, podríamos ver que la máquina está en un estado de error, independientemente de que no esté en marcha, porque hay un error en este eje. Esto podríamos explayarlo un poco más y entrar un poquín más en detalle, incluso indicar el sensor del que proviene, pero considero tampoco es el objeto de la demostración que pretendía hacer en este vídeo. Espero por mi parte que haya gustado e incite al personal a plantear este tipo de arquitecturas para implementar soluciones de PLC. Como digo, ha sido un placer y espero que os haya gustado. Un saludo.